Hoy estuviste intentando saber dónde están nuestros datos. Y la respuesta es, el contexto es, todos recordarán la app Cuidar, ¿verdad? Donde nosotros solamente teníamos que poner datos de carácter personal, en términos de teléfono, mail. Esas bases de datos, Flor también lo sabrá, valen millones de dólares. Tener una base de datos con todos los datos personales y datos clínicos, datos de salud de las personas, ¿cuánto le pagaría un laboratorio? ¿Y dónde están los datos? Recordemos que teníamos que poner enfermedades preexistentes, poner nuestros controles de temperatura durante meses. Sí. Es decir, para nosotros poder hacer un permiso para salir a atender a tu abuela, a la que tenías que asistirla con el supermercado, tenías que registrar tu temperatura tal vez varias veces por día. Y esos son datos extremadamente valiosos. ¿Qué sucedió con esos datos? La primera decisión fue la de bajar el registro. Esto fue en función de que la justicia le reclamó al gobierno: basta de acumular datos. Eso sucedió en 2023. La segunda decisión judicial de la Cámara fue en el 2024, el año pasado, en junio, hace muy poquito, decirle al Estado: borren los datos, borren los registros, porque estuvimos además investigando la normativa original de la app Cuidar y específicamente estipulaba que era para la pandemia y cuando se terminara la justificación del coronavirus, esos datos tenían que desaparecer. Ahora bien, la primera complicación que se presenta es, más allá de si el gobierno los borró o no, esa app dependía de jefatura de gabinete, pero los datos estaban en manos de salud, la normativa también invitaba a socializar esos datos con una intendencia perdida en cualquier provincia argentina. Entonces, Es decir, esos datos, más allá de filtraciones que podrían haber sucedido, que sucedieron de forma grave en casos como el ANSES o en casos como Renaper, filtraciones que han provocado además que un crecimiento, esto lo explican los especialistas en ciberseguridad, ha provocado un crecimiento de las estafas virtuales con un montón de nuestros abuelos, especialmente, que son los más susceptibles a caer en ese tipo de estafas, bueno, con su dinero obviamente robado por este tipo de situaciones, pero la respuesta entonces, me dice, ¿dónde están esos datos? Potencialmente en todas partes. Tremendo. Porque los gobiernos, el gobierno, el Ejecutivo Nacional, estaba invitado a socializar esos datos con gobernaciones, los ministerios de salud provinciales, las intendencias, porque bueno, había cierta descentralización en la gestión de la pandemia, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente qué ha sucedido con ellos, más allá de que el gobierno nacional tiene y está en instancia judicial, la orden de borrar todos los registros. Ahora, ¿cuánto se repartió? Eso no hay registro, justamente. bueno, esta es la situación. Este caos informativo que tiene que ver con datos personalísimos a cuya privacidad tenemos derecho los ciudadanos. Pero vuelvo a la cuestión de la OMS y está con nosotros la viceministra de Salud. Le agradezco por venir a los estudios, viceministra, y le pido primero los argumentos de en qué favorece a la Argentina retirarse de la OMS y cómo lo puede explicar usted como segunda en la cartera de salud. Bueno, muy bien, a partir de una firme decisión del presidente Milei, y esto tiene que ver, quiero aclarar, con un trabajo realizado junto con el ministro Lugones, el ministro de Salud, se viene estudiando la pertenencia a la OMS y las implicancias, ¿no? Por supuesto, teniendo en cuenta la gravedad de la pandemia, todos los aspectos, la afectación de la libertad individual de las personas, la falta de coordinación de este organismo con relación a la actividad de los estados, toda la situación de las vacunas. Recuerden que OMS tenía que facilitar el acceso a las vacunas, que se creó un fondo para los países emergentes en el que Argentina aportó y que terminó siendo devuelto el fondo el año pasado porque no llegó a usarse. Esto marca un montón de ineficiencias para la salida de la Argentina. Pero además hay un antecedente que es el reglamento pandémico que se trató en la Organización Mundial de la Salud durante el año pasado. Y donde Argentina decidió tampoco no participar. Y esto tenía que ver con algunas situaciones donde la organización podía tomar decisiones respecto del aislamiento, el cierre de fronteras, aeropuertos, etcétera, donde Argentina decidió privilegiar la soberanía y por lo tanto no se enmarcó ahí. A partir de ahí vino un trabajo de estudio respecto de la participación o no dentro de la Organización Mundial de la Salud, que desemboca ahora en esta decisión que toma el presidente. Usted ¿no? sabe Pero, que hay sí. una parte de la biblioteca que está en contra. De hecho, el doctor Fernán Quirós, el ministro de la Ciudad, ha manifestado su desacuerdo con la idea de irse de la OMS y sobre todo por los temas de coordinación sanitaria.
¿Pone en peligro a la Argentina irse de la OMS a su criterio? No, la verdad que no pone en peligro, todo lo contrario. Nosotros, nuestro organismo natural de trabajo en el ámbito internacional es la Organización Panamericana de la Salud. Es una organización financiada por la Organización de Estados Americanos y que recepta y acompaña en todos estos aspectos, desde la vigilancia, la prevención y el tratamiento de problemas de alto impacto, los trata a nivel regional, ¿no? A nivel de las Américas. Y si hubiera... ¿No quedaríamos afuera? Le pregunto... No quedaríamos afuera en ningún sentido. En primer lugar, nosotros estaríamos coordinados y que no seamos parte de la OMS no quiere decir que no podamos seguir los criterios comunes que tengan las regiones o el mundo respecto a las medidas a adoptar. Lo que no vamos a tener es una limitación que nos indique algunos criterios muy restrictivos que preferimos adoptar o pensar interiormente en la cartera de salud o en el equipo del Poder Ejecutivo que a partir de una organización externa que nos indique qué tenemos que hacer con nuestras fronteras, la libertad individual, la cuarentena y demás. Ahora, le hago una pregunta, doctora. El kirchnerismo está planteando que por esta decisión Argentina se va a quedar sin vacunas. ¿Esto es así? Eso es falso, totalmente falso. Te explico por qué. La Argentina compra vacunas en parte a través de un fondo rotatorio especial de la Organización Panamericana de la Salud, que como les dije funciona de manera independiente de la Organización Mundial de la Salud, si bien tiene una doble función porque es representante local de la OMS para las Américas, ¿sí? Pero toda la actividad que se desarrolla la Organización Panamericana sigue vigente, las vacunas que se compran se siguen comprando, de hecho, mucha de la eficiencia que se generó en la cartera de salud respecto a la compra de medicamentos tuvo que ver con el trabajo con OPS y la compra internacional de vacunas. O sea que todo eso sigue en marcha y se sigue haciendo. Pasa por la cartera de salud la cuestión que anunció el vocero hace un ratito nomás, que tiene que ver con los tratamientos de bloqueo hormonal y todo eso en menores de edad. Bueno, esta también es una definición firme que se ha tomado en términos de evitar que los menores de edad puedan acceder a tratamientos de hormonización y de cirugías para adaptar su cuerpo de acuerdo a cómo se autoperciben, ¿no? Viceministra, le quiero preguntar porque el gobierno el año pasado, durante otra gestión, compró tratamientos de hormonización. Fueron 105.000 comprados en marzo del año pasado por unos, si mal no recuerdo, 800 millones de pesos. ¿Qué sucedió con esos tratamientos? ¿Se aplicaron? ¿Hay algún registro de cuántas personas, o mejor dicho, cuántas personas menores de edad fueron sometidas a este tipo de tratamientos? Bueno, en realidad en esta gestión no se gestionaron específicamente tratamientos de hormonización. Puede que esa compra haya provenido del 2023 o anterior y que se haya ejecutado posteriormente. La responsabilidad en relación a la hormonización está ligada a los efectores de salud, es decir, son los mismos hospitales, los mismos centros los que proveen esos tratamientos. El Ministerio de Salud complementariamente compraba y distribuía, pero esto es algo que no se continuó durante esta gestión. La verdad es que no se hizo en función de limitar un programa, sino que se empezó a estudiar, se empezó a trabajar con las provincias en el marco del COFESA para tomar una definición respecto de qué hacer. Hay muchos programas que están en evaluación, este era uno de ellos, esta investigación, este trabajo fue evolucionando a punto tal ahora de llegar a este criterio de realmente intervenir en la prohibición de los tratamientos para menores. En esta mesa el lunes, Federico Sturzenegger dijo que tenían o estaban previendo más medidas para hacer bajar los precios de los medicamentos, que serían muy elevados. Hoy se publicó un nuevo sitio web en el que uno se puede meter como usuario y por lo menos comparar los precios de los medicamentos. ¿Qué más tienen en cartera en el Ministerio de Salud en términos de lo que es los precios de los medicamentos? Bueno, hay otra iniciativa que anterior a esta inclusive, que tenía que ver con la exposición en góndolas de los medicamentos de venta libre, para que uno pueda, como cuando compra otro producto, comparar precios, ¿no? Uno se acerca a mostrador y realmente depende de la sugerencia del farmacéutico, del bioquímico, la persona que atiende, respecto del acceso que vas a tener y a qué precio, ¿no? Entonces, esa es otra medida que permite al consumidor directamente. Pero esta es muy interesante también, porque lo que permite es, respecto de lo que no son de venta libre, que no están exhibidos, poder realmente tomar conocimiento de ese precio y hacer una elección libre y tener acceso al medicamento, porque a veces a uno le indican o sugieren una marca en una receta
receta y uno queda atrapado en esa indicación y quizás puede acceder al mismo tratamiento bajo otra marca que le ofrece acceso porque uno tiene de bolsillo o de su prepaga o de su cobertura social para pagar, ¿no? Viceministra Cecilia Lozizano, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.